Análisis con Manuel Pinto, analista de mercados. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Eva? Buenos días. Bueno, fotografía, ¿cómo lo estás viendo todo ahora que ayer veíamos al S&P 500 subir después de 3 días? Ahora en futuros vuelve a flaquear y en Europa hoy vemos dudas, pero con un DAX que se ve muy fuertemente lastrado por automovilísticas, por tecnología. Bueno, Eva, yo lo llamo el año del palo y la zanahoria, ¿no? Yo creo que es un poco donde vamos a ir a lo largo de los próximos meses. Estamos viendo el palo en estos momentos en los que, pues a lo mejor considerábamos que Donald Trump iba a enfocarse más en el principio de su mandato, en los recortes de impuestos, en la desregulación, en políticas que llevasen a un crecimiento económico superior en Estados Unidos y, sin embargo, pues se ha decantado de momento por las primeras piedras, ¿no? Y sobre todo las más importantes, que es al final la guerra arancelaria. Está haciendo lo contrario de lo que hizo en su primer mandato. En su primer mandato recortó impuestos, hizo medidas de estímulo y después es cuando entró ya la guerra arancelaria. Y ahora ha empezado de la manera contraria. Y esto lo que provoca pues es caídas en los mercados, dudas, porque es verdad que no puede ahora mismo recortar impuestos, el déficit presupuestario es súper extenso, necesita recortar por donde sea, para ello está Elon Musk también encargado, y hasta que no pueda recortar, más viendo que 2025 y 2026 son años clave para la financiación o refinanciación de la deuda, pues desde luego que no va a poder hacer los recortes de impuestos. Aún así, pues vemos, es verdad, que caídas en los mercados, pero hasta cierto punto. Yo no veo una recesión, que es una de las grandes preguntas, yo creo que ahora se hace todo el mundo. Han incrementado muchísimo los analistas las posibilidades de recesión y yo, poniendo en la mesa un poco los datos, pues la verdad es que vemos que sí, que hay una debilidad, sobre todo en el crecimiento, en los últimos datos reportados, pero creemos, cuidado, que también el clima ha tenido algo que ver. Hay que recordar que en enero fue el mes de enero más frío desde el año 1988. Hay que tener en cuenta que muchos países han aprovechado para exportar a Estados Unidos. Por ejemplo, el oro dentro del GDP de Atlanta, de ese menos 2,8%, es más de un 2,4% de caída, esas importaciones. El mercado laboral ha caído, pero cuidado, que tampoco es que una tasa del desempleo del 4,1% sea para echarnos las manos a la cabeza. Es que la inflación, pues ayer vimos que ha rebajado una décima. Cuidado, vale, es verdad que los huevos, los alimentos suben, en este caso ha bajado los billetes de avión, y es más volátil y por eso pues el mercado lo ha tomado ahí con ciertas dudas, pero en general los spread de crédito, que es una variable clave para ver un poco dónde está la economía, es que no están ni de lejos en los niveles que estaban en agosto. Ya no me voy a 2008 o 2020, me voy a agosto. Entonces, el bono a dos años baja muy poquito ante las expectativas de recorte de tipos de la Fed. Bueno, pues en general, datos que es verdad que han empeorado y por eso el mercado ha bajado, pero no sé si tanto para encontrar una recesión. Así que nuestra fotografía en Estados Unidos es, cuidado, ha bajado, es verdad que hay un riesgo arancelario, es verdad que puede haber dudas en cuanto al gasto del consumidor, ¿vale? Hay que estar atentos, pero todavía yo creo que no estamos cerca ni siquiera de una posible recesión y para ello hay que esperar al menos 2, 3, 4 meses para ver una tendencia en los datos. Y me preguntabas también por Europa. Yo creo que ahora mismo pues nos hemos pasado de aceleración en Europa, a pesar de que muchas casas gestoras han sobreponderado ahora mismo su inversión en Europa. Nosotros creemos que ahora mismo va a primar en el corto plazo la incertidumbre de los aranceles y Europa pues va a ser sin duda alguna en esos aranceles recíprocos un objetivo claro de Donald Trump y por tanto creemos que va a venir inestabilidad en el corto plazo y ya en el largo plazo pues veremos a ver si surgen en efecto estos niveles de endeudamiento tan altos que estamos conociendo que van a incrementarse todavía más durante los próximos años. A la hora de buscar la estrategia de mercado, Manuel, hemos visto cómo lo que ha habido ha sido un cambio, ¿no? Una apuesta de lo que eran los flujos de Estados Unidos a Europa. En esa lectura y con esa cautela que estás señalando también mirando, ¿no? Los hechos más allá del propio mercado, ¿cómo estáis viendo a la hora de trazar la estrategia Europa frente a Estados Unidos y ese riesgo? Bueno, comentaba, es que al final creo que ahora mismo pues hemos pasado ese nivel en el que hemos visto los índices en Europa subir de manera exponencial. Los bancos, por ejemplo, para nosotros pues pueden tener un periodo de sufrimiento en los próximos meses. Creemos que el comportamiento cíclico, el ciclo, ¿no? Son sectores muy, muy cíclicos y creemos que puede venir un desajuste
en cuanto al comportamiento económico de los principales países de la zona común. Por tanto, pues tanto por recortes de tipos del Banco Central Europeo como una menor actividad, menos demanda de crédito, menos demanda de préstamos, pues creemos que pueden sufrir. Lo vemos también con las automovilísticas, que pueden ser una de las partidas clave de los aranceles, las empresas médicas. Bueno, pues en general la verdad es que no somos muy positivos en Europa. Tampoco es que podamos decir, oye, no somos positivos en Estados Unidos. Creo que hay que diversificar, Eva. Creo que es la clave, ya no solo Europa y Estados Unidos. Por ejemplo, China. Yo creo que China, a pesar de las subidas que ha tenido, está en un entorno muy positivo, un entorno a pesar de los aranceles en el que vemos estímulos fiscales, estímulos monetarios, recortes de tipos, caída en los bonos, en lo que vemos una irrupción de las empresas de inteligencia artificial que se está desarrollando ya al resto de compañías, en el que hemos visto unos resultados trimestrales formidables, en el que vemos además a precios de price earning o de otras variables mucho más a descuento que en Estados Unidos o en Europa, y nos gusta más. Pero además, por ejemplo, en Estados Unidos seguimos encontrando valor, empresas farmacéuticas, empresas de altos dividendos, ¿no? Esperamos recortes de tipos, bueno, pues altos dividendos, que tengan negocios estables, ingresos recurrentes, que además pues, Manuel, ante esas caídas ganen atractivo. Perdona que tenemos que terminar. Muchísimas gracias. Feliz jornada, feliz negocio. Gracias a vosotros, un placer. Y nosotros, la actualidad nos lleva, ahora habla la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zakharova. Crimean referendum, March the 16th, marks the